primeramente se hablaba de trabajadores del Poder Judicial, eso fue lo que se dijo en primera instancia. Después se habló de simpatizantes, incluso morenistas, que en su algarabía, en su emoción, acabaron lanzando esta botella. La Morena aquí no solamente ganó Rocío Nale la gubernatura, el Congreso veracruzano solamente tiene un diputado de oposición, Manuel. ¿Quién arrojó esa botella con agua? Porque se acusaba en primera instancia a trabajadores del Poder Judicial que protestaban. Luego las miradas recayeron en un simpatizante de Morena, integrante incluso de ese partido político. Alejandro Aguirre, periodista veracruzano. Querido Alejandro, gusto en saludarte. Qué gusto, ¿cómo te va? Hola Manuel, qué gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz con la visita, la que tuvo ayer el presidente López Obrador al puerto de Veracruz, su última visita, al menos como presidente, a un estado que hay que ser muy puntuales, Manuel, tanto cuando fue candidato como siendo presidente, es el estado que más ha visitado. Si uno hace los conteos, que acá se hacen sobre todo por la presencia de López Obrador, el estado que más visitó cuando buscó ser presidente fue Veracruz, y también dentro de sus giras. Se pelea con otro estado, de Nayarit particularmente, pero Veracruz es el que más visitó siendo presidente de la República, Manuel. Un estado al que fue, sí, en muchas ocasiones, en el que ganó, hay que decirlo, Morena, en las elecciones de junio pasado, ganó Rocío Nale, pese a todo lo que se dijo en la campaña, que no fue mucho. Un estado siempre polémico, porque de ahí son los Yunes, por ejemplo, esos personajes que no pocos han tachado de traidores por voltearse, por doblarse a la hora de la votación, la reforma del Poder Judicial, y quedará esta estampa, Alejandro, sí, lo dices muy bien, última visita como presidente al estado, queda esa estampa. La pregunta es, ¿de parte de quién el botellazo? Porque han habido varios dimes y diretes en las últimas horas. Fíjate que queda ello, y lo cierto es que desde que surgió este botellazo, a final de cuentas, por fortuna, pues fue con una velocidad moderada. Lo cierto es que primeramente se hablaba de trabajadores del Poder Judicial, eso fue lo que se dijo en primera instancia. Después se habló de simpatizantes, incluso morenistas, que en su algarabía, en su emoción, acabaron lanzando esta botella, y ahora se señala a gente de la oposición. Recordemos que a final de cuentas, Veracruz, Boca del Río son los dos municipios que hasta el momento se conservan como panistas, ya veremos qué ocurre más adelante, pero son los dos municipios que resguardan todavía buena parte de la oposición veracruzana, Manuel. Entonces, si nos vamos a los números y a lo que se ha visto en las últimas horas y a lo que se dice, pues el botellazo vendría de un integrante de la oposición, de un ciudadano opositor, alguien que no observa con buenos ojos al presidente López Obrador, más allá de que sus visitas son, hay que ser honestos, Manuel, sus constantes visitas a Veracruz hicieron que aquello que parecía una tarea difícil en Veracruz se volvió una tarea tersa para Morena. Aquí no solamente ganó Rocío Nale la gubernatura, el Congreso veracruzano solamente tiene un diputado de oposición, Manuel. ¿Uno? El resto, un panista, una mujer, Congreso? Indira Rosales, fue quien ganó de manera, por supuesto, por voto. Todavía no se reparten las pluris, pero en la única que ganó la oposición fue justamente en Boca del Río. El resto lo ganó Morena. Entonces, bajo esta tesitura, sí, hay muchos opositores molestos, sí los hay. De hecho, lo que dice el presidente López Obrador en la mañanera es cierto. La oposición acá, la que sea mediana, corta o grande, como siempre se pensó, está muy molesta. Y bueno, por supuesto que este botellazo debió venir de alguien justamente de este grupo, Manuel. Pues sí, todo apuntaría ahí. No serían trabajadores del Poder Judicial, pero sí opositores al presidente, al régimen del presidente López Obrador, Alejandro. Sí, de hecho, efectivamente, Manuel, y siendo muy puntuales, se pensaba que eran trabajadores del Poder Judicial, no vino de ese grupúsculo que se encontraba, de ese grupo, pues, que se encontraba manifestándose, no vino de ahí el botellazo. Se pensó que ellos, por la forma en la que estaban arengando, que era muy efusiva, pero en realidad el objeto provino de un ciudadano opositor. Porque también en esa ruta donde estaban los del Poder Judicial, también estaban pues simplemente ciudadanos del grupo opositor, ¿no? Ciudadanos que no estaban de acuerdo con el régimen actual, y de ahí vino el botellazo. Por fortuna no dio en el blanco. Estuvo más cerca de pegarle al gobernador García, en realidad, que pegarle al propio presidente López Obrador, pero insisto, es muy probable que en un año, cuando se renueven las alcaldías acá, pues es probable que el panismo ya no esté liderando
ahí en la zona de Veracruz, Pues Boca no, del ya no, Río. porque quienes, corrígeme si me equivoco, pero quienes traían, digamos, a ese panismo en Boca del Río y en el puerto, pues son los Yunes y ya no están en el PAN. O sí están, pero sin estarlo, ¿no? Están sin estarlo. Acá, por ejemplo, ya está la carta de expulsión, la carta del Comité Directivo Estatal, más allá de la nacional también. Ellos son los que lideran el PAN en Veracruz, Boca del Río, los Yunes, ¿sí? Entonces, ahora no estando ahí, o sí estando ahí, ya veremos cómo queda la situación. Lo cierto es que, pues los que van a, en caso de que sigan liderando, serán los Yunes, y quizá no el panismo, Claro. aunque habrá que ver qué tanto castiga la gente en Veracruz, Boca del Río, a la familia Yunes en las urnas. Claro. También habrá que ver si es que hay castigo, igual y no, Manuel, Pues no. igual y no, entonces veremos qué ocurre. Lo cierto es que los únicos municipios peleados por Morena y que se frotan las manos, o se las frotaban, era Veracruz, Boca del Río. Ahora, si hay un acuerdo o no arriba, veremos qué pasa. Esos distritos. Pues lo veremos, como bien apuntas, a ver si hay castigo y a ver si hay memoria. Abrazo grande, gracias Alejandro, gracias como siempre. Te mando un fuerte abrazo, Manuel, que tengas gran tarde. Gracias. Muy buenas tardes, es Alejandro Aguirre, periodista veracruzano que le entiende muy bien a esta grilla. No fueron trabajadores pues del Poder Judicial, quizás sí algunos agitadores, provocadores o de la oposición o de Morena. Quedará ahí la sospecha, quedará ahí la duda.